En las profundidades del Pacífico mexicano flotaba la respuesta a uno de los misterios más oscuros de la historia militar del país. Durante 12 años, las aguas saladas habían guardado celosamente un secreto que estremecería los cimientos de las Fuerzas Armadas mexicanas. ¿Qué le ocurrió realmente a la soldado primera Sofía Hernández Morales cuando desapareció sin rastro durante una patrulla rutinaria en marzo de 1986? ¿Por qué una investigación militar exhaustiva no logró encontrar ni una sola pista de su paradero? ¿Cómo es posible que una mujer y un vehículo militar simplemente se desvanecieran en el aire bajo la vigilancia de una base militar? Durante más de una década, estas preguntas atormentaron a una familia oaxaqueña que nunca dejó de buscar respuestas. Los padres de Sofía envejecieron prematuramente, consumidos por la angustia de no saber si su hija estaba viva o muerta, si había sido víctima de un accidente o de algo mucho más siniestro. La verdad era más terrible de lo que nadie hubiera podido imaginar. En abril de 1998, un dron naval captó imágenes que revelarían una conspiración de corrupción, asesinato y encubrimiento que se extendía hasta los más altos niveles del Comando Militar Mexicano. Lo que emergió del océano no fue solo el cuerpo de una soldado asesinada, sino la evidencia de una red criminal que había operado con impunidad absoluta durante años. Esta es la historia de cómo la verdad, como los cuerpos en el agua, eventualmente sale a la superficie. Es la historia de una joven que murió por negarse a ser cómplice del crimen, y de cómo su sacrificio finalmente expuso la corrupción que estaba pudriendo las Fuerzas Armadas mexicanas desde adentro. Después de 12 años de silencio, el océano finalmente revelaría sus secretos. Y con ellos, una verdad que cambiaría para siempre la historia de la justicia militar en México. Toma asiento y prepárate. No vas a olvidar esto. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? La madrugada del 15 de marzo de 1986 prometía ser como cualquier otra en la base militar de Ensenada, Baja California. El viento del Pacífico susurraba entre los barracones mientras los primeros rayos de sol pintaban el horizonte de naranja. Pero esa mañana marcaría el inicio de uno de los misterios más perturbadores en la historia militar mexicana. Soldado primera Sofía Hernández Morales, de 23 años, originaria de Oaxaca, se preparaba para lo que sería su última patrulla registrada. Con apenas 2 años de servicio, Sofía había demostrado ser una militar ejemplar, disciplinada y comprometida con sus deberes. Su expediente no mostraba una sola falta o llamada de atención. Era la única mujer en su unidad, algo que en 1986 representaba un desafío adicional en el machista ambiente militar de la época. El sargento primero Ramón Vázquez había asignado a Sofía una patrulla de reconocimiento rutinaria por la zona costera, un recorrido que debía completarse en aproximadamente 4 horas. El vehículo asignado era un Jeep militar modelo 1982, placas del ejército EA 4857, en perfectas condiciones mecánicas según el último reporte de mantenimiento. Regreso a las 2 horas, mi sargento, fueron las últimas palabras registradas de Sofía, pronunciadas con la firmeza que la caracterizaba. Nadie en la base podía imaginar que esas serían las últimas palabras que escucharían de ella. Las horas pasaron lentamente en la base. Al principio, nadie se alarmó cuando Sofía no regresó a la hora estipulada. Los retrasos en las patrullas eran comunes debido a diversos factores: mal clima, revisión de actividades sospechosas, o simplemente dificultades mecánicas menores. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 4 horas y no había rastro de la soldado, el sargento Vázquez comenzó a preocuparse. A las 6 horas se activó el protocolo de búsqueda. 3 equipos de rescate recorrieron la ruta asignada a Sofía, utilizando vehículos y helicópteros. La búsqueda se extendió durante toda la noche, iluminando cada rincón de la costa rocosa con potentes reflectores. Los efectivos revisaron cada acantilado, cada playa, cada sendero por donde pudiera haber pasado el jeep militar. Durante los siguientes 5 días, la búsqueda se intensificó. Se sumaron buzos de la Marina para explorar las aguas cercanas a la costa, temiendo que el vehículo hubiera caído al mar desde algún acantilado. Los perros rastreadores fueron desplegados en un área de 50 kilómetros cuadrados. Cientos de militares peinaron meticulosamente cada metro del territorio asignado.
Pero Sofía Hernández y el Jeep A4857 parecían haberse desvanecido en el aire. No se encontró ni una sola huella, ni una gota de gasolina, ni el más mínimo rastro de que hubieran estado en esa zona. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Los padres de Sofía, don Eduardo Hernández y doña Carmen Morales, llegaron desde Oaxaca 3 días después de la desaparición. Don Eduardo, un humilde campesino de 58 años, no podía comprender cómo su hija, su orgullo, había simplemente desaparecido. Doña Carmen, devastada por la angustia, se aferraba a la esperanza de que su hija apareciera viva. «Mi niña es fuerte, sabe cuidarse», repetía doña Carmen entre lágrimas, sin saber que esas palabras resonarían dolorosamente durante los próximos 12 años. La investigación oficial duró exactamente 2 semanas. El expediente, archivado el 29 de marzo de 1986, concluyó lacónicamente: desaparición sin determinar. Se presume accidente durante el cumplimiento del deber. Caso cerrado por falta de evidencia. Un final abrupto para una vida que apenas comenzaba a florecer, y el inicio de un misterio que atormentaría a una familia durante más de una década. Para entender la desaparición de Sofía Hernández, es fundamental comprender el contexto de México en 1986. El país vivía bajo la presidencia de Miguel de la Madrid, enfrentando una severa crisis económica que había devastado a la clase media y sumido en la pobreza a millones de mexicanos. La corrupción permeaba todos los niveles del gobierno, desde las oficinas municipales hasta los más altos círculos del poder federal. En este ambiente de crisis e inestabilidad, las Fuerzas Armadas mexicanas mantenían una estructura rígidamente jerárquica, donde el cuestionamiento a los superiores era impensable y la transparencia, un concepto prácticamente inexistente. Los militares operaban bajo códigos de silencio que protegían los secretos institucionales por encima de cualquier consideración individual. La presencia de mujeres en el ejército mexicano era extraordinariamente limitada en 1986. Sofía formaba parte de una minoría que enfrentaba constantemente prejuicios y discriminación. Muchos de sus compañeros consideraban que las mujeres no tenían lugar en las Fuerzas Armadas, una actitud que creaba un ambiente hostil y potencialmente peligroso para las pocas que lograban integrarse. En la base de Ensenada, Sofía había reportado en 3 ocasiones diferentes situaciones de acoso por parte de compañeros, según testimonios posteriores de soldados que sirvieron con ella. Sin embargo, estos reportes fueron minimizados por los oficiales superiores, quienes los catalogaron como malentendidos típicos de la convivencia militar. La cultura del silencio impedía que estos problemas fueran tratados con la seriedad que merecían. El coronel Alejandro Mendoza, comandante de la base en 1986, era conocido por su mano dura y su poca tolerancia hacia lo que él consideraba disrupciones de la disciplina militar. Veterano de 30 años de servicio, Mendoza había ascendido en una época donde las mujeres simplemente no existían en el panorama militar, y nunca había ocultado su desaprobación hacia su incorporación a las Fuerzas Armadas. Durante las 2 semanas que duró la investigación oficial, varios aspectos levantaron sospechas entre los familiares de Sofía, aunque en ese momento no tenían los medios ni el conocimiento para cuestionarlos efectivamente. La búsqueda, aparentemente exhaustiva, había evitado sistemáticamente ciertas áreas cercanas a la base, particularmente una zona de entrenamiento especial que estaba clasificada como acceso restringido. Los testimonios de los compañeros de Sofía fueron tomados de manera superficial. Las declaraciones duraron en promedio apenas 15 minutos cada una, y ninguno de los soldados fue preguntado sobre las denuncias de acoso que Sofía había presentado. La investigación se centró exclusivamente en aspectos técnicos: horarios, rutas, condiciones del vehículo, estado del tiempo. Don Eduardo y doña Carmen intentaron obtener copias del expediente de investigación, pero se les informó que se trataba de información clasificada de seguridad nacional. Esta respuesta, que en ese momento les pareció burocracia normal, más tarde se revelaría como una señal de alarma sobre las verdaderas circunstancias de la desaparición de su hija. La familia Hernández regresó a Oaxaca sin respuestas, llevando consigo únicamente las pertenencias personales de Sofía y una medalla póstuma por servicio distinguido a la patria.
Era una compensación simbólica que no aliviaba el dolor ni respondía a las innumerables preguntas que los atormentarían durante años. En los archivos militares, el caso de Sofía Hernández se convirtió en una línea más en las estadísticas de bajas no combativas. Su expediente fue sellado y enviado a los archivos centrales del Ejército en la Ciudad de México, donde permanecería intocado durante los siguientes 12 años, guardando secretos que cambiarían para siempre la percepción de lo que realmente había ocurrido en esa fatídica mañana de marzo. 12 años, un mes y una semana después de la desaparición de Sofía Hernández, el destino conspiró para revelar uno de los secretos mejor guardados de la historia militar mexicana. El 22 de abril de 1998, una operación rutinaria de reconocimiento naval cambiaría para siempre la percepción de lo que había ocurrido en esa base militar de Ensenada. El teniente de corbeta Miguel Ángel Ruiz piloteaba un dron de reconocimiento de última generación, adquirido recientemente por la Marina Mexicana como parte de un programa de modernización tecnológica. La misión consistía en mapear corrientes marinas y detectar posibles actividades de narcotráfico en aguas del Pacífico, aproximadamente a 47 kilómetros de la costa de Baja California. Era una mañana clara, con visibilidad excepcional. El dron volaba a 500 metros de altura cuando sus cámaras de alta resolución captaron algo que no debería estar allí, un objeto metálico flotando en medio del océano, parcialmente sumergido pero claramente visible desde el aire. Las primeras imágenes transmitidas a la base naval mostraron lo que parecía ser un vehículo militar, con las características distintivas de un jeep del ejército. Control: tengo un contacto visual anómalo en las coordenadas 31 grados 47 N, 117 grados 23 W. Parece ser un vehículo militar flotando en superficie, reportó el teniente Ruiz, sin imaginar que estaba a punto de reabrir uno de los casos más misteriosos de la década anterior. La confirmación llegó rápidamente. El objeto era efectivamente un jeep militar, y las placas parcialmente visibles coincidían con el registro EA 4857, el mismo vehículo que había desaparecido junto con la soldado Sofía Hernández 12 años atrás. La coincidencia era imposible de ignorar, pero planteaba preguntas aún más desconcertantes. ¿Cómo había llegado ese vehículo al medio del océano? ¿Por qué había aparecido flotando después de tanto tiempo? La operación de rescate se activó inmediatamente. 2 embarcaciones de la Marina fueron despachadas hacia las coordenadas, llegando al lugar aproximadamente 3 horas después del avistamiento inicial. Lo que encontraron desafió toda lógica y comprensión inicial del caso. El jeep EA 4857 flotaba parcialmente sumergido, pero en condiciones que sugerían que había estado en el agua durante mucho menos tiempo del esperado. La corrosión del metal era mínima, las llantas aún mantenían aire, y lo más perturbador, el vehículo estaba herméticamente cerrado, como si hubiera sido sellado antes de llegar al agua. Dentro del jeep, los rescatistas encontraron los restos de lo que claramente era un esqueleto humano, vestido con un uniforme militar femenino. Los huesos estaban en posición de conductor, con las manos aún posicionadas sobre el volante en una macabra recreación de los últimos momentos de vida. Una placa de identificación militar, milagrosamente conservada, confirmó la identidad, soldado primera Sofía Hernández Morales. Pero los detalles no cuadraban con ningún escenario lógico. ¿Cómo había llegado Sofía al océano en un vehículo sellado? ¿Por qué el jeep había permanecido flotando durante 12 años sin ser detectado? Las corrientes marinas de esa zona eran bien conocidas, y cualquier objeto pesado habría sido arrastrado hacia aguas más profundas o hacia la costa en cuestión de meses, no años. El análisis preliminar reveló algo aún más inquietante: el jeep había sido modificado. Se habían soldado láminas de metal en varios puntos para crear una especie de cámara hermética improvisada. Alguien había convertido deliberadamente el vehículo en una tumba flotante, diseñada para mantener los restos ocultos en el océano indefinidamente. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente por los círculos militares, pero fue mantenida en estricto secreto para el público general. Los altos mandos entendían inmediatamente las implicaciones. Si Sofía había sido encontrada en el océano, dentro de un vehículo modificado, entonces su desaparición no había sido un accidente. Había sido un asesinato premeditado y elaboradamente encubierto. El caso, que había permanecido cerrado durante 12 años,
fue reabierto oficialmente 48 horas después del hallazgo. Pero esta vez, la investigación tendría un enfoque completamente diferente, y revelaría una conspiración que se extendía mucho más allá de lo que nadie hubiera imaginado en 1986. Entre los oficiales asignados al caso reabierto de Sofía Hernández se encontraba el capitán Roberto Morales, un investigador militar de 45 años con 20 años de servicio impecable. Lo que los superiores no sabían cuando le asignaron el caso era que Morales tenía una motivación personal profundamente arraigada para descubrir la verdad. Sofía había sido su prima segunda, y su familia había sufrido durante 12 años sin respuestas. Morales había crecido escuchando las historias de doña Carmen sobre su hija desaparecida. Había visto cómo la incertidumbre había consumido lentamente a sus tíos, cómo don Eduardo había envejecido prematuramente por la angustia, y cómo la familia completa había vivido con la esperanza y el dolor entrelazados durante más de una década. Ahora sabemos que está muerta, pero al menos podemos darle una sepultura digna, había dicho doña Carmen cuando se enteró del hallazgo. Pero para el capitán Morales, encontrar los restos era solo el primer paso. La verdadera justicia requería descubrir quién había asesinado a Sofía y por qué. La reinvestigación comenzó con el análisis forense del jeep y los restos. El doctor Fernando Vega, médico forense de la Marina, determinó que Sofía había muerto por asfixia, probablemente encerrada viva dentro del vehículo sellado. Los huesos mostraban evidencia de fracturas en las costillas y el cráneo, consistentes con una golpiza severa antes de la muerte. Esto no fue un accidente, capitán, informó el doctor Vega. Esta mujer fue brutalmente golpeada, luego encerrada en este vehículo modificado para morir lentamente. Es uno de los casos más crueles que he visto en 25 años de carrera. Morales comenzó a revisar meticulosamente los expedientes de 1986, buscando inconsistencias que hubieran pasado desapercibidas en la investigación original. Lo que encontró fue un patrón sistemático de negligencia e incompetencia que parecía casi deliberada. Los testimonios de los compañeros de Sofía habían sido superficiales y contradictorios. Varios soldados habían mencionado que Sofía parecía preocupada en los días previos a su desaparición, pero estos comentarios no habían sido investigados. Más importante aún, 3 soldados habían reportado haber visto el Jeep EA-4857 en la base después de la hora en que supuestamente Sofía había partido para su patrulla, pero estos testimonios fueron descartados como confusión de horarios. El área de entrenamiento restringido que había sido excluida de la búsqueda original llamó particularmente la atención de Morales. Al revisar los registros, descubrió que esa zona había sido utilizada para ejercicios especiales clasificados durante la semana de la desaparición de Sofía, pero no había documentación específica sobre la naturaleza de estos ejercicios. Morales decidió entrevistar nuevamente a los soldados que habían servido con Sofía, muchos de los cuales ya habían sido dados de baja del servicio. La mayoría inicialmente se mostró reacia a hablar, citando el tiempo transcurrido y la lealtad institucional. Sin embargo, la persistencia de Morales y la gravedad de los nuevos hallazgos gradualmente comenzaron a romper el muro de silencio. El primer testimonio significativo vino del exsoldado primero Juan Carlos Medina, quien había compartido barracón con Sofía. Después de 2 horas de interrogatorio, Medina finalmente admitió que había visto a Sofía siendo escoltada por 3 oficiales superiores la noche antes de su desaparición. Los oficiales la habían llevado hacia la zona restringida, y Medina nunca la había visto regresar. Pensé que era algún tipo de disciplina militar, explicó Medina, claramente angustiado por haber mantenido el secreto durante tanto tiempo. Pero cuando desapareció al día siguiente, tuve miedo de decir algo. En esa época, hacer preguntas podía arruinar tu carrera o peor. Este testimonio representó el primer eslabón concreto en una cadena de evidencia que conectaba la desaparición de Sofía con actividades dentro de la propia base militar. Morales comenzó a comprender que no estaba investigando un crimen pasional o un accidente encubierto, sino algo mucho más siniestro y organizado. La investigación estaba a punto de revelar una red de corrupción y abuso que se extendía hasta los más altos niveles de comando, y que había utilizado el asesinato para silenciar a una testigo inconveniente. Conforme el capitán Morales profundizaba en su investigación,
comenzó a emerger un patrón inquietante que conectaba la muerte de Sofía con actividades ilícitas que habían ocurrido en la base de Ensenada durante 1986. Los ejercicios especiales clasificados mencionados en los archivos resultaron ser una operación de contrabando que involucraba a varios oficiales de alto rango. El análisis de los registros financieros de la época, que Morales obtuvo a través de contactos en la Oficina de Auditoría Militar, reveló discrepancias significativas en los inventarios de combustible, municiones y vehículos. Durante el periodo de marzo a julio de 1986, la base había reportado un consumo de combustible 300% superior al promedio histórico, sin que existiera documentación que justificara este aumento. Morales descubrió que el coronel Alejandro Mendoza había establecido una sociedad con narcotraficantes locales para utilizar las instalaciones militares como punto de tránsito de drogas hacia Estados Unidos. Los ejercicios especiales eran en realidad operaciones nocturnas donde vehículos civiles ingresaban a la base para cargar cargamentos de cocaína que luego eran transportados a través de la frontera utilizando credenciales militares. Sofía Hernández había descubierto esta operación de manera accidental. Según el testimonio del excabo primero Luis Martínez, obtenido después de intensas negociaciones de inmunidad, Sofía había estado regresando de una patrulla nocturna no autorizada el 10 de marzo de 1986, cuando observó camiones civiles descargando cajas en el área restringida de la base. Sofía era muy curiosa, siempre hacía preguntas, recordó Martínez. Esa noche me preguntó qué estaban haciendo esos camiones en la base tan tarde. Le dije que no preguntara, que no era asunto nuestro, pero ella siguió investigando por su cuenta. Los registros de la biblioteca de la base mostraron que Sofía había consultado manuales de procedimientos militares y regulaciones sobre operaciones especiales durante los días siguientes a su avistamiento nocturno. Había estado tratando de entender si lo que había visto era legal o si debía reportarlo a las autoridades superiores. El sargento Ramón Vázquez, quien había asignado la patrulla final a Sofía, admitió bajo interrogatorio que había recibido órdenes directas del coronel Mendoza de enviar a Sofía a una misión especial el 15 de marzo. La patrulla rutinaria había sido una fachada. En realidad, Sofía había sido citada a una reunión con oficiales superiores en la zona restringida. Me dijeron que tenían que hablar con ella sobre un asunto de seguridad, explicó Vázquez, claramente atormentado por su papel en los eventos. Pensé que tal vez había visto algo que no debía, pero nunca pensé que le harían daño. La reunión en la zona restringida había sido una trampa. Según la reconstrucción de los eventos basada en múltiples testimonios concordantes, Sofía fue interrogada sobre lo que había visto y a quién se lo había contado. Cuando se negó a garantizar su silencio y amenazó con reportar las actividades ilegales a las autoridades federales, los oficiales presentes tomaron la decisión de eliminarla. El teniente coronel Francisco Herrera, segundo al mando de la base en 1986, había sido el arquitecto del plan para deshacerse de Sofía. Herrera había ordenado que el Jeep EA4857 fuera modificado en el taller mecánico de la base, soldando láminas de metal para crear un compartimento hermético. El plan era simular un accidente de patrulla mientras se eliminaba permanentemente cualquier posibilidad de que Sofía revelara la operación de contrabando. Los registros del taller mecánico, que habían sido extraviados durante la investigación original de 1986, fueron localizados por Morales en un archivo abandonado. Los documentos mostraban que el vehículo había sido modificado exactamente 2 días antes de la desaparición de Sofía, bajo órdenes directas del teniente coronel Herrera. El soldado mecánico José Ramírez, quien había realizado las modificaciones, confesó después de ser confrontado con la evidencia documental que había soldado las láminas metálicas sin saber para qué serían utilizadas. Me dijeron que era para un ejercicio de supervivencia especial, explicó Ramírez. Nunca imaginé que estaba construyendo un ataúd. La operación de asesinato había sido ejecutada con precisión militar. Sofía fue brutalmente golpeada hasta quedar inconsciente, luego colocada en el jeep modificado y transportada al océano, donde el vehículo fue arrojado desde una lancha militar. Los conspiradores esperaban que el jeep se hundiera permanentemente en las profundidades del Pacífico, eliminando para siempre cualquier evidencia del crimen.
Sin embargo, las modificaciones al vehículo habían creado inadvertidamente suficiente flotabilidad para que permaneciera en la superficie durante años, moviéndose lentamente con las corrientes oceánicas hasta ser finalmente detectado por el dron naval en 1998. Con la evidencia acumulándose inexorablemente contra los responsables, el capitán Morales se enfrentó al desafío más complejo de su investigación. Muchos de los principales sospechosos ocupaban ahora posiciones de alto rango en el ejército mexicano, o habían sido promovidos a puestos civiles de gran influencia política. El coronel Alejandro Mendoza, quien había comandado la base en 1986, se había retirado del servicio activo en 1994 con honores completos y una pensión generosa. En 1998 ocupaba un puesto directivo en una empresa de seguridad privada con contratos gubernamentales multimillonarios. Su influencia política se extendía hasta los más altos círculos del poder federal. El teniente coronel Francisco Herrera había seguido una trayectoria aún más exitosa. Promovido a general de brigada en 1995, en 1998 servía como asesor de seguridad nacional en la Presidencia de la República. Su acceso a información clasificada y su red de contactos lo convertían en un adversario formidable para cualquier investigación. Morales comprendió que enfrentar directamente a estos individuos requeriría evidencia irrefutable y apoyo institucional al más alto nivel. Comenzó a documentar meticulosamente cada aspecto del caso, creando copias de seguridad de todos los documentos y testimonios en múltiples ubicaciones para proteger la integridad de la investigación. La primera confrontación llegó cuando Morales citó al ex sargento Ramón Vázquez para un interrogatorio formal. Vázquez, quien había permanecido en servicio activo y ahora tenía el rango de teniente primero, inicialmente intentó mantener la versión oficial de los eventos de 1986. La soldado Hernández partió en patrulla rutinaria y nunca regresó, insistió Vázquez durante las primeras 2 horas del interrogatorio. Fue una tragedia, pero accidentes como ese ocurren en el servicio militar. Sin embargo, cuando Morales le presentó los testimonios de Juan Carlos Medina y Luis Martínez, junto con los registros del taller mecánico que probaban las modificaciones al Jeep, la fachada de Vázquez comenzó a desmoronarse. Enfrentado con evidencia que contradecía directamente su versión de los eventos, Vázquez finalmente quebró. No tenía opción, confesó entre lágrimas. El coronel Mendoza me dijo que si no cooperaba, mi carrera terminaría y mi familia sufriría las consecuencias. En esa época, un sargento no podía desafiar a un coronel y esperar sobrevivir profesionalmente. La confesión de Vázquez proporcionó el eslabón faltante en la cadena de evidencia. Describió detalladamente cómo había sido instruido para enviar a Sofía a la zona restringida bajo el pretexto de una patrulla especial, y cómo había sido obligado a falsificar los registros de salida para crear una coartada temporal para los verdaderos responsables. Armado con esta confesión, Morales solicitó autorización para interrogar al general Herrera. La solicitud generó inmediatamente una crisis política dentro de las Fuerzas Armadas. Varios oficiales superiores presionaron para que la investigación fuera suspendida, argumentando que las acusaciones contra un oficial de tan alto rango sin evidencia absolutamente concluyente podrían dañar irreparablemente la reputación institucional del ejército. Sin embargo, el nuevo comandante general de las Fuerzas Armadas, general Arturo Delgado, había llegado al poder con un mandato de limpieza y modernización institucional. Delgado autorizó personalmente la continuación de la investigación, proporcionando a Morales la protección política necesaria para confrontar a los conspiradores de más alto nivel. El interrogatorio del general Herrera tuvo lugar en las oficinas centrales del Estado Mayor en la Ciudad de México, con la presencia de múltiples testigos y representantes legales. Herrera llegó confiado, aparentemente seguro de que su posición y conexiones lo protegerían de cualquier consecuencia seria. Capitán Morales, comenzó Herrera con tono condescendiente, espero que tenga evidencia muy sólida para estas acusaciones extraordinarias. Difamar a un oficial superior es un delito grave bajo el Código Militar.
Morales respondió presentando meticulosamente cada pieza de evidencia, los registros del taller mecánico con la orden de modificación firmada por Herrera, los testimonios concordantes de múltiples testigos, los análisis forenses del jeep y los restos de Sofía, y las confesiones de los subordinados que habían participado en la conspiración. Enfrentado con esta avalancha de evidencia irrefutable, el general Herrera inicialmente intentó negar cualquier conocimiento de los eventos. Sin embargo, cuando Morales reveló que tenía grabaciones de conversaciones telefónicas interceptadas durante las cuales Herrera había discutido la operación de contrabando con asociados civiles, su posición se volvió insostenible. «Esto es una conspiración contra mí», declaró Herrera, pero su voz había perdido la confianza inicial. «Alguien está fabricando evidencia para destruir mi carrera y mi reputación». La investigación había llegado a un punto crítico. Los verdaderos responsables del asesinato de Sofía Hernández habían sido identificados y confrontados con evidencia irrefutable de su culpabilidad. Ahora restaba determinar qué tipo de justicia sería posible después de 12 años de impunidad. El 15 de septiembre de 1998, exactamente 2 años y medio después de que el dron naval detectara el jeep de Sofía flotando en el Pacífico, comenzó lo que los medios militares calificarían como el juicio del siglo en la historia de la justicia castrense mexicana. Por primera vez, oficiales de alto rango enfrentarían cargos por asesinato y conspiración en un caso que había permanecido oculto durante más de una década. El Tribunal Militar Especial fue presidido por el general de división Carlos Mendoza, sin relación con el acusado Alejandro Mendoza, con más de 30 años de servicio y una reputación impecable de integridad. La decisión de procesar el caso en tribunales militares en lugar de civiles había sido controvertida, pero las autoridades argumentaron que los crímenes habían ocurrido en instalaciones militares y involucraban personal en servicio activo. Los acusados principales eran 3, el excoronel Alejandro Mendoza, acusado de liderar la operación de contrabando y ordenar el asesinato, el general Francisco Herrera, acusado de planificar y ejecutar el asesinato, y el exteniente primero Ramón Vázquez, acusado de complicidad y encubrimiento. 5 soldados más enfrentaban cargos menores por participación en el encubrimiento. La sala del tribunal en el campo militar número 1 de la Ciudad de México había sido especialmente preparada para acomodar la magnitud del caso. La familia Hernández ocupaba la primera fila del área destinada al público, con don Eduardo y doña Carmen flanqueando al capitán Morales, quien testificaría como investigador principal. Después de 12 años, finalmente vamos a saber la verdad sobre qué le pasó a nuestra niña, murmuró doña Carmen, aferrando un rosario que había pertenecido a Sofía. La anciana había envejecido considerablemente durante la espera, pero sus ojos brillaban con una determinación férrea de ver que se hiciera justicia. El fiscal militar, coronel de justicia Eduardo Salinas, comenzó su alegato inicial presentando la cronología completa de los eventos. Su voz resonó en la sala silenciosa mientras describía cómo una joven soldado había sido brutalmente asesinada por descubrir actividades criminales que involucraban a sus propios superiores. Los acusados no solo traicionaron su juramento militar, sino que cometieron el acto más cobarde imaginable: asesinar a uno de los suyos para proteger sus ganancias ilícitas, declaró Salinas. Sofía Hernández murió porque eligió el honor sobre el silencio, la justicia sobre la complicidad. La defensa, encabezada por un equipo de abogados civiles contratados por las familias de los acusados, intentó desacreditar la evidencia argumentando que había sido contaminada por el tiempo transcurrido y la exposición al agua salada. Sin embargo, los testimonios de los soldados que habían colaborado con la investigación resultaron devastadores para sus argumentos. Juan Carlos Medina, el exsoldado que había visto a Sofía siendo escoltada hacia la zona restringida, testificó durante 3 horas sobre los eventos de marzo de 1986. Su testimonio, corroborado por evidencia física y documentos contemporáneos, proporcionó un relato detallado de las últimas horas de vida de Sofía. La vi por última vez cuando 3 oficiales la llevaron hacia el área prohibida, testificó Medina, claramente emocionado. Ella parecía confundida, como si no entendiera por qué la estaban llevando allí. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. El testimonio más dramático llegó cuando el teniente primero Vázquez subió al estrado. Después de meses de negociaciones con la fiscalía,
Había aceptado testificar contra sus antiguos superiores a cambio de una sentencia reducida. Su confesión completa, detallando cada aspecto de la conspiración, electrificó la sala del tribunal. El coronel Mendoza me dijo que Sofía era un problema que necesitaba ser resuelto permanentemente, declaró Vázquez, evitando la mirada de los otros acusados. Cuando pregunté qué quería decir con eso, me explicó que algunas veces los soldados problemáticos tenían accidentes durante las patrullas. La evidencia forense presentada por el doctor Fernando Vega fue particularmente impactante. Las radiografías de los restos de Sofía mostraron claramente las fracturas causadas por la golpiza brutal que había sufrido antes de morir. El análisis de las modificaciones al jeep demostró que había sido deliberadamente convertido en una cámara de muerte hermética. Esta mujer fue sometida a una tortura prolongada antes de morir, explicó el doctor Vega al tribunal. Las fracturas en sus costillas indican que fue golpeada repetidamente con objetos contundentes. Luego fue encerrada viva en ese vehículo modificado, donde murió lentamente por asfixia. El general Herrera intentó defenderse argumentando que había actuado bajo órdenes superiores y que no había tenido conocimiento directo de la operación de asesinato. Sin embargo, los registros telefónicos presentados por la Fiscalía mostraron múltiples conversaciones entre Herrera y narcotraficantes conocidos, documentando su participación directa en la operación de contrabando. General Herrera, lo confrontó el fiscal durante el contrainterrogatorio, ¿puede explicar por qué firmó personalmente la orden para modificar el vehículo EA 4857 2 días antes de que la soldado Hernández desapareciera? Herrera permaneció en silencio durante varios minutos antes de responder, ejercito mi derecho a no autoincriminarme. Esta respuesta fue interpretada por muchos observadores como una admisión tácita de culpabilidad, especialmente considerando que la evidencia documental era irrefutable. Después de 6 semanas de testimonios devastadores, evidencia forense irrefutable y documentación exhaustiva del crimen, el Tribunal Militar se retiró a deliberar el 28 de octubre de 1998. La deliberación duró apenas 8 horas, un periodo sorprendentemente corto para un caso de tal magnitud, lo que indicaba la claridad abrumadora de la evidencia presentada. El 29 de octubre, a las 10 horas, el general Carlos Mendoza regresó a la sala del tribunal para pronunciar los veredictos que cambiarían para siempre el panorama de la justicia militar mexicana. La tensión en la sala era palpable, la familia Hernández se tomaba de las manos mientras esperaba escuchar las palabras que habían anhelado durante 12 años interminables. En el caso del Estado contra Alejandro Mendoza y otros, comenzó el general Mendoza con voz firme. Este tribunal encuentra al acusado Alejandro Mendoza culpable de asesinato en primer grado, conspiración criminal, tráfico de drogas y traición a la patria. Doña Carmen rompió en llanto al escuchar las primeras palabras del veredicto. Don Eduardo, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas, murmuró una oración de agradecimiento que había estado guardando durante más de una década. El acusado Francisco Herrera es declarado culpable de asesinato en primer grado, conspiración criminal y abuso de autoridad militar. El general Herrera, quien había mantenido una fachada de dignidad durante todo el juicio, finalmente mostró signos de quebrantamiento al escuchar su destino sellado. El acusado Ramón Vázquez es declarado culpable de complicidad en asesinato y encubrimiento criminal. Vázquez, quien había colaborado con la Fiscalía, recibió el veredicto con resignación aparente, sabiendo que su cooperación había resultado en cargos menores. Las sentencias fueron pronunciadas inmediatamente después de los veredictos. Alejandro Mendoza recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la sentencia más severa posible bajo la ley militar mexicana. Francisco Herrera fue sentenciado a 40 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Ramón Vázquez recibió 15 años, con posibilidad de libertad condicional después de 8 años debido a su cooperación. Los 5 soldados acusados de complicidad recibieron sentencias que variaron entre 3 y 8 años de prisión, dependiendo de su nivel de participación en el encubrimiento. Todos fueron dados de baja deshonrosamente del ejército mexicano, perdiendo sus pensiones y beneficios militares. Pero las consecuencias del caso se extendieron mucho más allá de las sentencias individuales.
El escándalo desencadenó una investigación exhaustiva de las operaciones de contrabando en otras bases militares a lo largo de la frontera norte de México. Se descubrieron redes similares de corrupción en al menos 6 instalaciones diferentes, resultando en docenas de arrestos adicionales y una purga sin precedentes en las filas militares. El general Arturo Delgado, comandante general de las Fuerzas Armadas, anunció una serie de reformas estructurales diseñadas para prevenir futuros casos de corrupción militar. Estas reformas incluyeron la creación de una oficina de investigaciones internas independiente, protocolos obligatorios para reportar actividades sospechosas y protecciones especiales para denunciantes dentro de las Fuerzas Armadas. El caso de la soldado Sofía Hernández nos ha enseñado que el honor militar no puede ser negociable, declaró Delgado en una conferencia de prensa. Hemos fallado en proteger a uno de los nuestros, y esa falla debe servir como una lección permanente para todas las generaciones futuras de militares mexicanos. La historia también tuvo un impacto significativo en la percepción pública de las Fuerzas Armadas mexicanas. La transparencia relativa del juicio y la severidad de las sentencias ayudaron a restaurar parcialmente la confianza ciudadana en la institución militar, demostrando que incluso los oficiales de más alto rango podían ser llevados ante la justicia cuando violaban sus juramentos. Para el capitán Roberto Morales, quien había dirigido la investigación que finalmente llevó a los responsables ante la justicia, el veredicto representó la culminación de una cruzada personal que había consumido 2 años de su vida. Su trabajo meticuloso y su negativa a ser intimidado por la presión política habían resultado en una de las investigaciones criminales más exitosas en la historia militar mexicana. Sofía finalmente puede descansar en paz, declaró Morales después del juicio. Su muerte no fue en vano si sirve para prevenir que otros militares sufran el mismo destino por hacer lo correcto. El caso también estableció precedentes legales importantes para el tratamiento de crímenes dentro de las Fuerzas Armadas, particularmente en casos que involucraban violencia de género y abuso de poder. Las reformas implementadas como resultado del caso de Sofía se convirtieron en modelo para otros países latinoamericanos enfrentando problemas similares de corrupción militar. 3 meses después de que se pronunciaran las sentencias, el 15 de febrero de 1999, la base militar de Ensenada fue escenario de una ceremonia conmovedora que habría sido impensable durante la era de corrupción que había costado la vida a Sofía Hernández. La familia completa había viajado desde Oaxaca para participar en la dedicación del Memorial Soldado Sofía Hernández, una plaza conmemorativa construida en el lugar exacto donde una vez estuvo la zona restringida que había sido escenario de su asesinato. Don Eduardo, ahora de 70 años y visiblemente frágil después de más de una década de angustia, colocó la primera piedra del memorial con manos temblorosas pero determinadas. Doña Carmen, sostenida por sus hijos y nietos, llevaba en sus brazos la fotografía oficial de Sofía en uniforme militar, la misma imagen que había mantenido en su altar doméstico durante 12 años. Mi niña siempre quiso servir a México con honor, declaró doña Carmen durante la ceremonia, dirigiéndose a los cientos de soldados reunidos. Ella murió porque no quiso traicionar ese honor, y ahora todos ustedes pueden servir en un ejército más limpio gracias a su sacrificio. El memorial consistía en una estatua de bronce de Sofía en uniforme de combate, con una placa que narraba su historia y su compromiso inquebrantable con la integridad militar. Alrededor de la estatua, un jardín circular contenía plantas nativas de Oaxaca, conectando simbólicamente su tierra natal con el lugar donde había dado su vida por sus principios. Pero el verdadero legado de Sofía se extendía mucho más allá del memorial físico. Las reformas institucionales implementadas después de su caso habían transformado fundamentalmente la cultura militar mexicana. La nueva Oficina de Investigaciones Internas había procesado más de 200 casos de corrupción en su primer año de operación, limpiando sistemáticamente las redes criminales que habían operado con impunidad durante décadas. El programa de protección a denunciantes, establecido en honor a Sofía, había permitido que docenas de militares reportaran actividades ilegales sin temor a represalias. Por primera vez en la historia militar mexicana, existían canales seguros y efectivos para que los soldados de menor rango reportaran crímenes cometidos por sus superiores. La historia de Sofía también había inspirado una nueva generación de mujeres a unirse a las Fuerzas Armadas mexicanas.
El número de mujeres enlistadas había aumentado 400% en los 2 años siguientes al juicio, con muchas citando específicamente el coraje y la integridad de Sofía como inspiración para sus propias carreras militares. Teniente segundo María González, una de las nuevas reclutas inspiradas por la historia de Sofía, expresó el sentimiento de muchas de sus compañeras: Sofía nos demostró que una mujer puede ser tan valiente y honorable como cualquier hombre en el ejército. Su muerte nos enseñó que defender lo correcto vale cualquier precio. El capitán Roberto Morales había sido promovido a mayor en reconocimiento a su investigación ejemplar, pero él insistía en que el verdadero héroe de la historia era Sofía misma. Yo solo seguí las pistas que ella había dejado con su coraje, declaró durante una entrevista. Ella es quien merece todo el crédito por exponer la corrupción que estaba destruyendo la institución militar desde adentro. La familia Hernández había recibido una compensación económica significativa del gobierno mexicano, incluyendo pensiones vitalicia para los padres de Sofía y fondos para la educación de sus sobrinos. Sin embargo, don Eduardo y doña Carmen habían donado la mayor parte del dinero para establecer becas educativas para jóvenes de comunidades indígenas que desearan seguir carreras militares. El dinero no nos puede devolver a nuestra hija, explicó don Eduardo. Pero puede ayudar a otros jóvenes a seguir su ejemplo de servicio honorable a la patria. La historia de Sofía también había tenido un impacto internacional significativo. Organizaciones de derechos humanos de toda América Latina habían estudiado el caso como ejemplo de cómo los sistemas de justicia militar podían ser reformados para proteger a los denunciantes y castigar la corrupción institucional. El Dr. James Morrison, experto en justicia militar de la Universidad de Harvard, había escrito extensamente sobre el caso. La investigación del asesinato de Sofía Hernández representa un punto de inflexión en la historia de la justicia militar latinoamericana. Demostró que ningún oficial, sin importar su rango o conexiones políticas, está por encima de la ley cuando se trata de crímenes contra sus propios subordinados. Los restos de Sofía finalmente habían encontrado descanso en el cementerio de su pueblo natal en Oaxaca, donde una ceremonia masiva de entierro había atraído a miles de personas de toda la región. Su tumba se había convertido en un lugar de peregrinación para militares y civiles que buscaban inspiración en su ejemplo de integridad inquebrantable. En la lápida, una inscripción sencilla pero poderosa resumía su legado: Soldado Primera Sofía Hernández Morales. Murió defendiendo el honor militar. Su sacrificio ilumina el camino hacia un ejército más justo. 5 años después del juicio que había cambiado para siempre la historia de la justicia militar mexicana, el 15 de marzo de 2003, exactamente 17 años después de la desaparición de Sofía Hernández, una nueva generación de soldados se graduaba de la Academia Militar de México. En una tradición establecida desde 1999, cada promoción de graduados recitaba el juramento de Sofía, un compromiso solemne de anteponer la integridad personal a cualquier presión institucional o beneficio personal. Prometo que si alguna vez soy testigo de crímenes o corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, tendré el coraje de Sofía Hernández para denunciarlos, sin importar las consecuencias para mi carrera o mi seguridad personal, recitaron los 300 nuevos oficiales al unísono. Sus voces resonando en el patio de armas donde una nueva estatua de Sofía observaba la ceremonia. Mayor Roberto Morales, ahora teniente coronel y director de la Oficina de Investigaciones Internas, observaba la ceremonia con una mezcla de orgullo y melancolía. En los 5 años transcurridos desde el juicio, su oficina había procesado exitosamente más de 500 casos de corrupción militar, estableciendo un récord sin precedentes de transparencia y responsabilidad institucional. Cada caso que resolvemos es un tributo a la memoria de Sofía, reflexionaba Morales. Ella murió para que otros militares pudieran servir con honor en un ejército limpio de corrupción. Los cambios implementados después del caso de Sofía habían tenido efectos de largo alcance que se extendían mucho más allá del ámbito militar. El modelo de investigación independiente desarrollado para las Fuerzas Armadas había sido adaptado para otras instituciones gubernamentales, incluyendo la Policía Federal y las aduanas fronterizas. México había experimentado una transformación significativa en términos de transparencia gubernamental y responsabilidad institucional. Don Eduardo Hernández había fallecido en enero de 2002, a los 74 años,
pero había vivido lo suficiente para ver que la justicia se había hecho para su hija. En sus últimos días, había expresado gratitud por haber podido presenciar cómo la muerte de Sofía había resultado en reformas que protegerían a futuras generaciones de militares. Doña Carmen, ahora de 72 años, continuaba visitando regularmente el memorial de Sofía en la base de Ensenada, donde había establecido una tradición de conversar con jóvenes soldados sobre la importancia de mantener la integridad moral incluso en las circunstancias más difíciles. Mi niña no murió en vano, repetía doña Carmen a los soldados que se acercaban a presentar sus respetos. Cada uno de ustedes que elige hacer lo correcto honra su memoria y justifica su sacrificio. El impacto internacional del caso había continuado expandiéndose. El Protocolo Hernández para la protección de denunciantes militares había sido adoptado por 12 países latinoamericanos, estableciendo estándares regionales para la investigación de crímenes dentro de las Fuerzas Armadas. Organizaciones internacionales de derechos humanos habían reconocido el caso como un ejemplo paradigmático de cómo la justicia tardía podía ser tan efectiva como la justicia inmediata cuando se aplicaba con determinación y transparencia. Los 3 principales responsables del asesinato de Sofía cumplían sus sentencias en prisiones militares de máxima seguridad. Alejandro Mendoza, ahora de 68 años, había desarrollado serios problemas de salud en prisión y raramente recibía visitas. Francisco Herrera había intentado apelar su sentencia en múltiples ocasiones, pero todos sus recursos legales habían sido rechazados. Ramón Vázquez había expresado públicamente su arrepentimiento y participaba en programas de rehabilitación, sirviendo como ejemplo para otros militares sobre las consecuencias de la complicidad en crímenes institucionales. La historia de Sofía había sido documentada en libros, documentales y artículos académicos que continuaban inspirando reformas en sistemas de justicia militar alrededor del mundo. Su caso había demostrado que incluso los secretos mejor guardados y las conspiraciones más elaboradas eventualmente podían ser expuestos cuando existía la voluntad institucional de buscar la verdad. En 2003, la Universidad Nacional Autónoma de México estableció la Cátedra Sofía Hernández de Ética Militar, un programa de investigación dedicado a estudiar métodos para prevenir la corrupción en instituciones armadas. La cátedra atraía estudiantes y académicos de todo el continente, consolidando el legado intelectual del caso. Pero quizás el testimonio más poderoso del impacto duradero de la historia de Sofía venía de las propias mujeres que ahora servían en las Fuerzas Armadas mexicanas. Para 2003, las mujeres representaban el 15% del personal militar activo, comparado con menos del 2% en 1986. Muchas de estas mujeres citaban específicamente la historia de Sofía como inspiración para sus carreras militares. Teniente Coronel Ana Patricia Ruiz, la oficial femenina de más alto rango en la historia militar mexicana, había dedicado su carrera a implementar las reformas inspiradas por el caso de Sofía. Ella nos demostró que el coraje no tiene género, declaró Ruiz en una entrevista. Su legado vive en cada mujer que se atreve a desafiar la injusticia, sin importar el costo personal. Al concluir esta historia, la pregunta central no es si la justicia fue servida, claramente lo fue, sino si las lecciones aprendidas del sacrificio de Sofía continuarán guiando a las futuras generaciones. Su muerte había iluminado las profundidades de la corrupción institucional, pero también había demostrado el poder transformador de la verdad cuando finalmente emerge de las sombras. Sofía Hernández Morales había muerto a los 23 años defendiendo principios que consideraba más importantes que su propia vida. 17 años después, esos principios habían transformado una institución completa y establecido un legado que continuaría protegiendo a generaciones futuras de militares mexicanos. En el Memorial de Ensenada, las palabras grabadas en bronce capturan la esencia de su legado: la verdad puede ser enterrada, pero nunca muere. El honor puede ser silenciado, pero nunca destruido. La justicia puede retrasarse, pero eventualmente prevalece. La historia de Sofía Hernández nos recuerda que los actos individuales de coraje pueden cambiar instituciones enteras, que la búsqueda de la verdad puede triunfar sobre las conspiraciones más elaboradas y que la justicia, aunque llegue tarde, puede sanar heridas que parecían incurables. Su legado perdura no solo en las reformas que inspiró, sino en la demostración permanente de que una persona común, armada únicamente con principios inquebrantables,
puede cambiar el curso de la historia cuando elige la verdad por encima de la conveniencia, el honor por encima de la seguridad y la justicia por encima de todo lo demás. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!